amiguitos, saludos, gracias por venir. Bueno, espero que os gustara el relato de Allan Poe. Es muy morboso y, bueno, lúgubre, no sé cómo describirlo. A mí me recuerda mucho estas personas que tienen en los hospitales, que están entre la vida y la muerte y los mantienen artificialmente, ¿no? ¿Qué sentirán esas personas? A lo mejor están en un coma irreversible y no los dejan que se mueran, ¿no? Ahí los tienen conectados, pues algo parecido a lo que pasaba aquí. Tiene que ser terrible, a mí no me gustaría estar en una situación de esa. Bueno, yo ya tuve una experiencia hace muchos años, casi 40 años, en que me anestesiaron, me metieron al quirófano, fue por una cosa leve. Pero tuve una experiencia como que como si saliera del cuerpo, ¿no? Y una sensación agradable, como de, no sé, de placidez, de ingravidad, que no tenía ganas de volver. Y desde entonces me pregunto que puede existir otra vida después de la muerte, otra dimensión. Eso es lo que yo pienso, ¿no? No era creyente, tampoco es que lo sea ahora, respeto todas las religiones, pero creo que puede haber otra dimensión. Y bueno, muchos creen en la reencarnación, pues podría ser algo de eso. Yo eso me inspira mucho respeto, ¿no? Bueno, pues me acordé de un relato que leí muy interesante también de una persona obsesionada con la juventud y muy interesante, creí que era de Maupassant. Entonces quería leerlo y estuve buscándolo, pero no lo encontré. Y después pensé, digo, podría ser de Pirandello, y me puse a buscar Pirandello. Tampoco lo encontré, pero me encontré en este libro, que ya os he leído varios, me encontré un relato que leí que se llama El soplo. Me gustó mucho, lo que pasa es que es un poquito largo. Y es un poco también así un relato fantástico, bastante, ¿no? Como podéis ver. Entonces, creo que es interesante y se puede, que encaja perfectamente aquí, en los relatos fantásticos. Así que, sin más preámbulos, voy a empezar a leer a Pirandello El soplo, que es un poquito largo. A ver si intento leerlo entero, ¿vale? Venga, comenzamos la lectura. Relájense, olviden sus problemas y escuchen. Hay noticias que sobrevienen de manera tan inesperada que nos dejan aturdidos y parece como que no se encontrase manera de salir del aturdimiento si no es recurriendo a una de las frases más usadas y de las que consideramos más obvias. Por ejemplo, cuando el joven Calvetti, secretario de mi amigo Bernabó, me anunció la muerte imprevista del padre de Massari, con el que hacía poco que habíamos estado haciendo colación Bernabó y yo, se me ocurrió exclamar: ¡ah! ¡Qué cosa es la vida! Basta un soplo para llevársela. Y junté el pulgar y el índice de una mano para soplar encima, como para hacer volar una pluma que estuviese entre aquellos dos dedos. Al soplar de esa manera vi que el joven Calvetti puso el rostro severo, luego dobló el busto y se llevó una mano al pecho, como cuando se siente dentro, sin saber dónde, un malestar indefinido. Pero yo no hice caso, pareciéndome absurdo reconocer que aquel malestar pudiese depender de la estúpida frase que yo había pronunciado y del ridículo gesto en que, no satisfecho con haberlo dicho, había querido acompañarla. Pensé que alguna punzada o dolor agudo que hubiese experimentado, quizá en el hígado o en el riñón o en los intestinos, momentáneo en todo caso y sin gravedad alguna. Pero antes de la noche cayó consternadísimo en mi casa Bernabó. ¿Sabes que se ha muerto Calvetti? Que se ha muerto repentinamente por la tarde. Pero si por la tarde ha estado aquí en mi casa. Espera, ¿qué hora podía ser? Serían las 3. Pues a las 3:30 se ha muerto. Media hora después.
Me miré mal, como si aquella confirmación tratase de establecer una relación, pero ¿cuál?, entre la visita que me había hecho a mí y la muerte repentina del pobre joven. Sentí dentro algo así como un impulso que me obligó a rechazar de golpe aquella relación, aunque fuese fortuita, como una sospecha de remordimiento que yo me pudiera hacer por ella, y a encontrar a aquella muerte una causa extraña a la visita. Y le expliqué a Bernabó la advertencia que de improviso había tenido del malestar que el joven había experimentado mientras estaba todavía conmigo. Ah, sí, un malestar. Así es la vida, basta un soplo para llevársela. Sí, repetí repentinamente la frase, porque muy abajo el pulgar y el índice de mi mano derecha se habían juntado espontáneamente, y espontáneamente la mano, sin aparentar, se me levantaba hasta la altura de los labios. Juro que no lo hice tanto con la conciencia de darme un nuevo testimonio, sino más bien para hacerme a mí mismo una burla que sólo así, a escondidas, para no parecer ridículo, podía hacer. Encontrándome aquellos dos dedos delante de la boca, soplé encima apenas. Bernabó tenía el rostro alterado por la muerte de aquel joven secretario suyo, al que tenía gran afecto, y muchísimas veces, después de haber recorrido o acelerado solamente un poco el paso, él, que era corpulento, sanguíneo y casi sin cuello, se me había presentado jadeando y se había llevado también la mano al pecho a fin de calmar el corazón y de recobrar el aliento. Pero ahora, viéndole hacer aquel mismo gesto y oyéndole decir que se sentía ahogar y que le ocupaba la vista una especie de tiniebla extraña, ¿qué iba a hacer yo, en nombre de Dios? Inmediatamente, completamente extraviado y descompuesto como estaba, me lancé a socorrer al pobre amigo, caído de espaldas y jadeante encima de una butaca. O sea, ya este es el segundo, que se va a morir, simplemente porque él ha dicho: la vida es un soplo, y ha hecho un gesto así. Por si alguien no me entiende. Porque a veces cuesta un poco entender esto, algo enrevesado. Continúo. Pero me vi rechazado furiosamente y acabé por no comprender absolutamente nada. Me sentí como helado por una apatía asombrosa y me quedé viéndole sobresaltarse en aquella butaca de terciopelo rojo que me pareció toda de sangre. Sobresaltarse no como un hombre, sino como un animal herido, y buscar anhelante la respiración, y volverse cada vez más morado, casi negro. Hacía palanca con un pie sobre la alfombra, tal vez para levantarse por sí mismo, pero se agotaba en aquel esfuerzo. Yo veía, como en la pesadilla de un sueño, que la alfombra se le escurría debajo, recogiéndose. En la otra pierna retorcida por encima del brazo de la butaca, el pantalón, al recogerse, le había descubierto la liga de seda de un color verdoso, con fajas color rosa. Pido un poco de consideración por mi caridad. Toda mi inquietud se hallaba como quebrantada y dispersa aquí y allá, hasta el punto de que podía olvidarse, como nada, en un volver los ojos o en el fastidio que me habían causado siempre mis feos cuadros colgados de las paredes, o también en la curiosidad que atraía mi atención precisamente sobre el color y las bandas de aquellas ligas. Sin embargo, me rehice de golpe, horrorizado de haber podido en un momento como aquel enajenarme hasta tal punto, y grité a mi criado que volase a detener un coche delante de la puerta y que subiese luego para ayudarme a transportar al agonizante a un hospital o a su casa. Prefería su casa porque estaba más cerca. No vivía solo. Tenía consigo una hermana mayor que él, no sé si viuda o vieja solterona, insoportable por la puntillosa meticulosidad con que le gobernaba. Consternada la pobrecita, con las manos en los cabellos: ¡oh Dios! ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha sido? Y no quería quitarse de entre los pies. ¡Qué rabia! Para que yo le dijese qué había ocurrido o cómo había sido, yo precisamente, y precisamente en aquel momento. En que no podía más. Debido a los numerosos escalones que había subido cargado con el peso enorme de aquel cuerpo que se abandonaba. ¡La cama! ¡La cama! Parecía que ni ella misma supiese dónde estaba la cama, a la que yo creí que no llegásemos nunca. Una vez que lo deposité en ella, jadeante, pero también yo jadeaba, me apoyé de espalda en una pared, agotado, y si no hubiesen acudido rápidamente a recogerme en una silla,
habría caído al suelo hecho un ovillo. Con la cabeza bamboleante pude, sin embargo, decir al criado: ¡Un médico! ¡Un médico! Pero se me cayeron los brazos pensando que iba a quedar a solas con la hermana, que me habría saltado desde luego con otras preguntas. Me salvó el silencio que se hizo de improviso en la casa, porque cesaron los estertores. Durante un segundo pareció el silencio de todo el mundo, por el pobre Bernabó, que se había quedado en aquella cama sordo e inerte. Se alzaron de improviso las desesperaciones de la hermana. Yo estaba anonadado. ¿Cómo imaginarse, no digo creer, que fuese posible semejante enormidad? Era imposible poner mi idea en orden, y me parecía tan curioso en aquel desconcierto que aquella pobrecita llamase precisamente Giulieto, Giulieto a su hermano Julio, que le había llamado siempre y que estaba allí muerto, corpulencia inmóvil que no admitía diminutivo. En un momento dado salté en pie, aterrorizado. El cadáver, como si hubiese tomado a mal aquel Giulieto, Giulieto, había contestado con un horrible ruido sordo del estómago. Esta vez me tocó a mí evitar un golpe a la hermana, que se habría caído de espaldas al suelo, desvanecida por el terremoto. Se me desmayó en cambio en los brazos, y entonces, entre ella desvanecida y aquel muerto en la cama, sin saber qué hacer ni qué pensar, me sentí cogido en un torbellino de locura, y empecé a dejar caer a aquella pobrecita para que saliese de aquel desmayo, que estaba de más. Pero vuelta en sí no quiso creer que el hermano hubiese muerto. ¿Ha oído? No debe estar muerto, no debe estar muerto. Hubo necesidad de que viniese el médico para certificar y para darle la seguridad de aquel ruido sordo no había sido nada, un poco de viento y no sé qué otra cosa que suelen hacer todos los muertos. Entonces ella, que era linda y daba importancia a serlo, puso una cara angustiada y se tapó los ojos con las manos, como si el médico le hubiese dicho que ella también, de muerta, lo haría. Aquel médico era uno de esos jóvenes calvos que ostentan su precoz calvicie casi con desdeñosa altivez, entre la violencia de una selva de rizos negros que no se sabe por qué razón han desaparecido de lo alto de la cabeza y luego se agrupan alrededor de la misma. Con los ojos de esmalte armados por unos gruesos lentes de miope, alto, más bien gordo, pero vigoroso, con dos pequeñas matas de pelo recortados bajo la pequeña nariz, los labios hinchados, encendidos y también dibujados que parecían cosa pintada, miraba con una conmiseración tan burlona la ignorancia de aquella pobre hermana y hablaba de la muerte con tan desenvuelta familiaridad, como si teniendo que tratar de continuo con ella, no pudiese en ninguno de sus casos ser dudoso o oscuro, que al fin me subió de modo irresistible a la garganta una risa sarcástica. Ya mientras él hablaba me había visto casualmente en el espejo del armario, sorprendiéndome con una mirada fría y retorcida, que me entró súbitamente en los ojos rastreando como una serpiente, y el pulgar y el índice de mi mano derecha se apretaban con gran fuerza el uno contra el otro, ensordecidos por la congoja de la presión recíproca. En cuanto él se volvió, al escuchar aquella mi risa sarcástica, me adelanté a su encuentro, pecho contra pecho y con la boca mostrando todavía la burla en la palidez que me había amortajado la cara, y le siseé: «Mire», y le enseñé los dedos, «así, usted que tanto sabe sobre la vida y sobre la muerte, sople encima y vea si consigue hacerme morir». Se echó hacia atrás para examinarme con atención, si no tenía que habérsela con un loco, pero yo puse de nuevo mi pecho contra el suyo. «Basta un soplo, créame, basta un soplo». Le dejé a él y aferré con una muñeca a la hermana. «Hágalo usted así», y le llevé la mano a la boca. «Junte dos dedos y sople encima». La pobre, con los ojos desencajados, aterrada, temblaba por completo, en tanto que el médico, sin acordarse para nada de que allí en la cama había un muerto, se reía, divertido, a carcajadas. «No lo hago yo sobre ustedes, porque ahí hay ya uno, y con Calvetti son dos por hoy, pero es preciso que me escape enseguida, que me escape». Y me escapé, como un verdadero loco. Apenas en la calle la locura se me desencadenó. Había oscurecido ya y la calle estaba concurridísima. Al encenderse las luces surgían fantasmagóricamente de la sombra
todas las casas y la gente corría para protegerse la cara de los guiños de la luz de tantos colores como la saltaban de todas partes. Faroles, reverdereros, de escaparates, insilias luminosas, en un alboroto molesto por oscuras sospechas. Pero no, he ahí, al contrario, un rostro de mujer que se alargaba de satisfacción al reflejo de una luz color rosa, y allí el de un niño que se reía sostenido en alto por los brazos de un anciano, delante del espejo de un salerizo de tienda que echaba continuamente un chorro de gotas esmeraldinas. Hendía yo la muchedumbre y con los dos dedos delante de la boca soplaba sobre todas aquellas caras fugitivas, sin elegir, sin volverme a mirar atrás, para cerciorarme si de verdad aquellos soplos míos producían el efecto experimentado ya por 2 veces. Si lo producían, ¿quién habría podido atribuírmelo a mí? ¿No era yo dueño de mantener aquellos 2 dedos delante de la boca y de soplar encima por un placer mío inocente? ¿Quién podía creer realmente que un poder tan inaudito y terrible me hubiese venido sobre aquellos 2 dedos y en el soplo que emitía apenas sobre ellos? Era ridículo admitirlo, y podía pasar únicamente como broma pueril. A fuerza de soplar se me había acorchado ya la lengua dentro de la boca, y casi no tenía aliento entre los labios asestados cuando llegué al final de la calle. Sí, era verdadero lo que yo había experimentado 2 veces, vive Dios que así, en broma, debía de haber matado a más de 1 millar de personas. No era posible que al día siguiente no se supiese, con terror de toda la ciudad, la noticia de aquella mortalidad misteriosa y súbita. Se vino a saber, en efecto, a la mañana siguiente todos los periódicos venían llenos de ella. La ciudad se despertó bajo la pesadilla tremenda de una epidemia fatal que había estallado de una manera fulminante. 916 muertos en una noche. En el cementerio no sabían cómo arreglárselas para darle sepultura. No sabían cómo hacer para sacar a todos de sus casas. Síntomas comunes certificados por los médicos en todos los que habían sido afectados. Al principio la advertencia de un malestar indefinido y luego la asfixia. Ningún indicio del mal que había ocasionado la muerte casi instantánea resultaba de la autopsia de los cadáveres. Leyendo aquellos periódicos me sentí presa de un terror que era como el desconcierto de una horrible embriaguez, confusión de aspectos indistintos que se lanzaban, que se agitaban en círculos en el volumen de una nube que me envolvía vertiginosa, y una ansia inexplicable, un estremecimiento punzante que chocaba, que apremiaba contra alguna cosa dentro de mí, que me quedaba negro e inmóvil y al que mi conciencia atraída, pero completamente erizada y en víspera de desbandarse por todas partes, se negaba a acercarse, tocaba y se apartaba súbitamente. No sé verdaderamente lo que yo quería decir, estrujándome con una mano la frente convulsa y repitiendo: es una impresión, es una impresión. La realidad es que la palabra, aunque tan vacía, me ayudó a desgarrar con un relámpago aquella nube, y me sentí por un instante levantado, libertado. Debe de ser una locura, pensé, que se me ha metido en la cabeza por haberme encontrado ayer haciendo ese gesto ridículo y pueril antes que se declarase la calamidad de esta epidemia, caída así de golpe sobre la ciudad. De coincidencias de esa clase suelen nacer con frecuencia las más absurdas supersticiones y las fijaciones más increíbles. Por lo demás, para librarme de esta, no tengo sino esperar algunos días sin volver a repetir la broma de ese efecto. Si es epidemia, como seguramente debe ser, esta espantosa mortalidad tiene que seguir, no cesando así de golpe como ha empezado. Bien, esperé 3 días, 5 días, 1 semana, 2 semanas. En los periódicos no se señaló ningún nuevo caso. La epidemia había cesado de golpe. Pero loco no, pido perdón. No podía quedarme en la obsesión de semejante duda. Que yo pudiera estar loco de una locura que, si la hubiese declarado, habría hecho reventar de risa a cualquiera. No, fuera. Yo necesitaba salir de semejante obsesión lo antes posible. ¿Y cómo? Poniéndome otra vez a soplar sobre los dedos. Se trataba de vida humana.
Yo necesitaba convencerme también de que lo que hacía era por sí mismo inocente, de niño, y que no era culpa mía si los demás se morían. Habría podido creer que en cualquier momento que la epidemia se había repetido, después de aquella pausa de 15 días, ya que necesitaba hasta el último instante suponer increíble que la muerte podía depender de mí. Pero mientras tanto, la tentación diabólica de conseguir certeza semejante, mucho más terrible que la duda de que pudiera estar loco, la certeza de saberme dotado de un poder tan diabólico, ¿cómo resistir a semejante tentación? Era preciso que yo me concediese el hacer todavía una prueba, aunque tímida y cautelosa. La muerte, ya se sabe, no es justa. La que dependía de mí, si es que de mí dependía, era preciso que fuese justa. Conocía yo a una querida niña que, mientras jugaba con sus muñecas, saliendo de un sueño para entrar en el otro, completamente distintos entre sí, porque éste la llevaba a una aldea en el monte y aquel a una playa de mar y después por el mar a un país más lejano, habitado por gentes que hablaban una lengua distinta de la suya. Al terminar todos aquellos sueños se había despertado niña todavía, pero niña, como uno a su lado, que apenas salida del último de aquellos sueños, se había súbitamente transformado en la realidad de un hombrachón extranjero de 2 metros de alto, estúpido, holgazán y vicioso, y entre los brazos, en lugar de la muñeca, se había encontrado a un pobre ser al que no se podía llamar un pequeño monstruo porque tenía una carita de ángel enfermo, cuando la continua convulsión de la que todo el cuerpecito era presa no se le deformaba también de una manera horrible. Enfermedad de, no sé, el nombre de un médico extranjero, inglés o norteamericano, creo que Post, si es que se escribe así, costosa gloria esta de dar el propio nombre a una enfermedad de Post, en una de sus formas más graves y sin remedio. Aquel niño no hablaría jamás, ni caminaría, ni se serviría de aquellas manecitas descarnadas y retorcidas por la violencia de los espasmos atroces. Habría podido ir tirando así durante años todavía. Tenía 3 años, quizá hasta 10. Sin embargo, la poca cosa no parecía verdad, en brazos de quien aprendiese a gobernarlo bien, como el hombrachón del padre. El pobre niño, en cuanto podía, en algún momento de tregua, se sonreía con una sonrisa tan beatífica en aquella carita de ángel que de inmediato, cesado el horror de aquellos retorcimientos, la compasión más tierna le hacía derramar lágrimas de los ojos de cuantos estaban mirándole. Parecía imposible que fuesen los médicos quienes no comprendían lo que pedía el niño con aquella sonrisa, pero quizá lo comprendían porque habían declarado ya que se trataba ciertamente de uno de los casos en presencia del cual no habrían titubeado si la ley lo hubiese permitido y hubiesen tenido la conformidad de los padres. La ley es la ley, porque puede ser cruel, como lo es con frecuencia, pero compasiva no, si no es dejando de ser ley. Me presenté, pues, ante aquella madre. La habitación en que ella me recibió estaba invadida por la sombra, y se veían como lejanas las 2 ventanas veladas sobre el tenue resplandor lívido del último ocaso. La madre, sentada en una butaca, al pie de la camita, tenía entre los brazos al niño convulsionado. Yo me incliné sin decir nada sobre él, con los dedos delante de la boca. Al sentir mi soplo, el niño se sonrió y expiró. Cuando la madre, acostumbrada a la continua tensión espasmódica y agitada de aquel cuerpecito, lo sintió entre los brazos casi suelto y blando, contuvo un grito, alzó la cabeza para mirarme y miró luego al niño. ¡Oh, Dios! ¿Qué le habéis hecho? Nada, ya has visto, un soplo apenas. Pero está muerto. Ahora es feliz. Se lo quité de los brazos y lo deposité suelto y blando sobre la camita, con su sonrisa de ángel todavía en la boca pálida. ¿Dónde está tu marido? De este lado te libraré también de él. No tiene ya razón para oprimirte. Y tú sueñas siempre, niña. ¿Ves lo que se gana saliéndose de los sueños? No hubo necesidad de que fuese a buscar al marido.
Se presentó en el umbral como un gigante aturdido, pero en la exaltación que me daba la terrible seguridad adquirida, yo me sentía ya desmesuradamente crecido, mucho más alto que él. ¿Qué cosa es la vida? Mira, basta un soplo, así, para llevársela. Y soplándole en la cara, salí de aquella casa agigantado en la noche. Era yo, la muerte era yo. La tenía allí, en los dedos y en el soplo, podía hacer morir a todos. ¿No debía ahora hacer morir a todos para ser justo con aquellos a quien había hecho morir al principio? No hacía falta, porque me habría bastado con el soplo. No lo habría hecho por odio a nadie, porque a nadie conocía, como la muerte, un soplo y basta. ¿Cuánta humanidad había sido soplada fuera antes de esta que me pasaba como sombra por delante? Pero ¿podría nunca con toda la humanidad dejar todas las casas deshabitadas, todas las calles de todas las ciudades, y los campos, y los montes, y los mares, dejar deshabitada toda la tierra? No era posible. Pues entonces no debía de matar a nadie más. Quizá debía cortarme aquellos 2 dedos, aunque quién sabe si no habría bastado con solo el aliento. Debería probar, basta. El solo pensamiento me horrorizaba de pies a cabeza. Quizá bastaba únicamente con el soplo. ¿Cómo impedírmelo? ¿Cómo vencer la tentación? Una mano sobre la boca. ¿Podía condenarme a estar siempre con una mano encima de la boca? Desvariado de este modo, me ocurrió pasar por delante de un portal del hospital que estaba abierto de par en par. Había algunos enfermeros en el zaguán, que estaban allí de guardia para acudir rápidamente y que conversaban con 2 agentes de policía y con el viejo portero. Y en el umbral, mirando a la calle, estaba el joven médico que había acudido al lecho de muerte del pobre Bernabó, con la larga camisa de servicio y las manos caídas al costado. Al verme pasar me reconoció, quizá por los gestos que yo hacía en aquel desvariar mío, y se echó a reír. No lo hubiese hecho, me detuve, le grité. No me provoque con su estúpida sonrisa, soy yo. Soy yo. Le tengo aquí, y le mostré de nuevo los dedos, unidos. Quizás sea solo en el soplo. ¿Quiere hacer la prueba delante de estos señores? Los enfermeros, los 2 guardias y el viejo portero se habían acercado sorprendidos y llenos de curiosidad, con la sonrisa cuajada en los labios que parecían pintados y sin alzar las manos de los costados. Aquel desdichado no se limitó esta vez a pensarlo, sino que se atrevió a decirme, encogiéndose de hombros: «Pero usted está loco». Yo recalqué: «¿Con que estoy loco, La epidemia ha cesado desde hace 15 días. ¿Quieres ver cómo vuelvo a encenderla y la hago arder llameante en un momento de una manera espantosa?» «Soplándose encima de los dedos», dijo. Las risas fragorosas que siguieron a esta pregunta del doctor me hicieron vacilar. Advertí que no debería haberme dejado dominar por la irritación, por el embellecimiento del ridículo que aquel gesto mío atraía inevitablemente sobre mí apenas hecho público. Nadie fuera de mí podía creer en serio en sus terribles efectos. Sin embargo, la irritación pudo más en mí, lo mismo que el ardor de un botón de fuego sobre la carne viva, pareciéndome el ridículo como una marca de burla que la muerte había querido poner sobre mí al concederme aquel poder increíble. Agregóse a esto como un latigazo la pregunta del joven médico: «¿Quién le ha dicho que ha cesado la epidemia?». Me quedé inmóvil. ¿No había, pues, cesado? Sentí que se me encendían de vergüenza las mejillas. «Los periódicos no han señalado ya ningún caso», le contesté. Pero él me rebatió: «Los periódicos sí, pero no nosotros en el hospital». «¿Se presentan casos todavía?», pregunté. «3 o 4 cada día». «¿Y está usted seguro de que son del mismo mal?». «Sí, querido señor, segurísimo. Si lográsemos de la misma manera ver claro en la enfermedad, economice su aliento». Los demás volvieron a echarse a reír. Yo dije entonces: «Muy bien, pues si es así, yo estoy loco, y usted no temerá brindarme una prueba. ¿Responde usted también por estos 5 señores?». El joven médico, ante mi desafío, se quedó unos momentos perplejo.
pero de pronto volvió a sus labios la sonrisa y se volvió hacia aquellos 5. ¿Habéis oído? El señor presume de que le basta apenas soplarse en los dedos para hacer morir a cuantos se pongan por delante. ¿Aceptáis el reto? Yo lo acepto. Los demás exclamaron a coro, soltando la carcajada. ¡Claro que sí! ¡Sople, sople, que aceptamos el reto! ¡Henos aquí! Y se pusieron los 6 en fila delante de mí, adelantando las caras. Parecía una escena de teatro en aquel zaguán del hospital, bajo la linterna roja del socorro de la urgencia. Estaban seguros de que tenían que habérselas con un loco. Yo no podía retroceder. De modo que es la epidemia en todo caso, y no yo, ¿verdad? Y para estar más seguro, junté, como de costumbre, los 2 dedos delante de la boca. Al soplo mío, los 6, uno después del otro, sufrieron una alteración en la cara. Los 6 doblaron el busto. Los 6 se llevaron una mano al pecho, mirándose a los ojos enturbiados unos a otros. Luego uno de los policías saltó sobre mí, atenazándome la muñeca, pero se sintió ahogar súbitamente, se le doblaron las piernas y cayó a mis pies, como implorando mi ayuda. Los demás, quien vacilaba, quien gesticulaba con los brazos, quien se había quedado con los ojos cerrados y la boca abierta. Instintivamente hice con el brazo libre para sostener al joven médico, que se caía sobre mí, pero él también, como lo había hecho Bernabó, me rechazó furiosamente y se desplomó en tierra con un gran golpe. Mientras tanto, se había amontonado delante del portal una cantidad de gente que poco a poco se convertía en muchedumbre. Los curiosos desde fuera empujaban, mientras que los asustados retrocedían de la puerta y cogían en medio a los ansiosos que querían ver lo que estaba ocurriendo en el zaguán. Me lo preguntaban a mí como a persona que debía de saberlo, quizá porque mi cara no demostraba ni la curiosidad, ni el ansia, ni el terror que yo sentía. Yo no podría decir el aspecto que tenía. Sentíame en aquel momento como un hombre extraviado, asaltado de improviso por una jauría de perros. No veía más escapatoria que la de mi gesto pueril. Tenía que tener en los ojos una expresión de miedo y al mismo tiempo de compasión hacia aquellos 6 caídos y hacia todos aquellos que me rodeaban. Quizá incluso me sonreía, diciendo a este y a aquel al marcharme de allí: «Basta un soplo, así, así». En tanto que desde tierra el joven médico, obstinado hasta el fin, gritaba, contorsionándose: «¡La epidemia, la epidemia!». Fue una fuga general, y yo me volví a ver durante poco tiempo, en medio de aquella gente que corría aterrorizada y enloquecida, caminar solo, al paso, como un borracho que hablase consigo mismo, dulce y apenado, hasta que me encontré, no sé cómo, frente a un espejo de tienda, siempre con aquellos 2 dedos delante de la boca y en el acto de soplar, así, así. Quizá para demostrar la inocencia de aquel acto, mostrando que lo hacía también encima de mí, del único modo que me era posible. Me entreví por un instante apenas en aquel espejo, con ojos que ni yo mismo sabía cómo mirármelos, de tan encajados como estaban dentro de mi cara de muerto. Después, como si el vacío me hubiese engullido, o me hubiese cogido un torbellino, dejé de verme, toqué el espejo, estaba allí, delante de mí, lo veía, y yo no estaba en él. Me toqué la cabeza, el busto, los brazos, sentía debajo de mis manos el cuerpo, pero no me lo veía, y tampoco veía las manos con las que me tocaba. Sin embargo, no estaba ciego, lo veía todo, la calle, la gente, las casas, el espejo, sí, lo volví a tocar, me acercaba para buscarme en el mismo, no estaba ni siquiera la mano que, sin embargo, sentía bajo los dedos el frío de la luna del espejo. Me acometió un impulso frenético de meterme dentro de aquel espejo a la busca de mi imagen, que había sido soplada fuera, que había desaparecido, y mientras yo permanecía de ese modo contra la luna del espejo, una persona que salía de la tienda tropezó conmigo, y le vi saltar hacia atrás, horrorizado y con la boca abierta, para lanzar un grito enloquecido que no le salía de la garganta. Había chocado con alguien que debía estar allí y que no estaba, porque allí nadie había. Se despertó entonces en mí con prepotencia la necesidad de afirmar que allí estaba yo. Hablé en el aire, le soplé a la cara: «¡La epidemia!», y con un manotazo en el pecho le derribé. Mientras tanto, la calle, puesta en ebullición,
por aquellos que primeramente habían huido y que ahora volvían atrás con caras de visionarios, agitándose en busca mía, se llenaba de gente que brotaba por todas partes, exorbitante, lo mismo que un humo denso de caras cambiantes que me sofocaba, evaporándose como en el delirio de un sueño espantoso. Pero aunque pillado entre aquella multitud, podía caminar, podía abrirme paso con el soplo de mis dedos invisibles. ¡La epidemia! ¡La epidemia! Ya no era yo, ahora lo comprendía finalmente. Era la epidemia. Y las vidas humanas que un soplo se llevaban eran todas larvas. Eso es, larvas. ¿Cuánto tiempo duró aquella pesadilla? Toda la noche y parte del día siguiente me esforcé por salir de aquella multitud, y libertado al fin de la estrechez de las casas de la ciudad horrenda, me sentí yo también aire en el aire del campo. Todo estaba dorado por el sol, no tenía cuerpo, no tenía sombra. El verdor era tan fresco y nuevo que parecía brotado entonces mismo ante mi extrema necesidad de un refrigerio, y era tan mío que me sentía tocar en cada tallo de hierba movido por el roce de un insecto que iba a posarse en él. Probaba de volar con el vuelo como de papel desasido de dos mariposas blancas enamoradas, y como si ahora fuese verdaderamente una broma, lancé un soplo y fuera. Las alas rotas de aquellas mariposas caían leves en el aire como trozos de papel. Más allá, sobre un banco mirado por Adelfa, estaba sentada una jovencita ataviada con un traje de velo color celeste y un gran sombrero de paja guarnecido de aceitunos. Movía las cejas, sonreíase con una sonrisa que me la hacía lejana, lo mismo que una imagen de mi juventud. Quizá no era en verdad otra cosa que una imagen. Quedaba allí, de la vida, sola allá, sobre la tierra. Un soplo y fuera. Enternecido hasta la angustia por tanta dulzura, permanecía allí, invisible, con las manos entrelazadas y reteniendo la respiración, contemplándola desde lejos, y la mirada mía era el aire mismo que la acariciaba sin que ella se sintiese tocada. Bueno, amigos, qué largo. Venga, saludos, besitos.